Buenas noches para todos. Gustavo, si nos puede hacer un análisis por dónde pasó esta derrota y qué puntos mejorar para encarar el siguiente partido ante Turquía. Buenas noches para todos. Obviamente que Estados Unidos ganó el partido con absoluta justicia y claridad, porque sabíamos que era un rival complejo, porque sabíamos que tenía coordinaciones desde iniciación de juego, amplitud, triangulaciones y ataques a las profundidades que si no estabas ajustado defensivamente te podían hacer doler o de pronto transformártelo en situaciones que vinieran en goles y creo que nos superaron en el plano táctico, nos superaron en el plano técnico y en el plano físico también. Entonces hay un montón de detalles que tenemos que ajustar. Después, más allá, la oportunidad de los goles, una lástima el primer que fue un autogol, más allá de, porque en ese momento en el partido estábamos bien, fue el arranque del partido y después el tercero que llega en el cierre del entretiempo, donde uno a veces quería que llegue rápido el entretiempo para terminar de acomodar las cosas. En el entretiempo tratamos de acomodar más que nada para ajustar el tema de las marcas, del hecho de que teníamos, si no teníamos lo que habíamos dicho también, si nosotros no lo obligábamos a retroceder, era muy difícil poder sostenerlo, por eso la entrada de Mauricio para ver si se podía asociar con Julio para, desde esa sociedad, tratar de ver si nosotros podíamos obligar a retroceder a Estados Unidos. Tuvimos la chance de ponernos 3-1 y bueno, una lástima ya cuando iban 7 minutos de descuento que terminan convirtiendo el cuarto gol, ¿no? Pero eso no quita de vista que de pronto las dificultades que tuvimos para enfrentar a este rival y las cosas que tenemos que mejorar. Así que hay un montón de detalles que hay que tratar de ajustar y que hay que tratar de mejorar, porque quedan 2 partidos por delante y tenemos que trabajar muy rápido, así que es una cuestión de asumir las dificultades que tuvimos, asumir los errores que tuvimos y tratar de replantearnos las cosas, porque todavía tenemos 2 partidos y tenemos que seguir peleando para clasificar. Next question, Daniel Maciel, Radio Oñanduti. Gracias, Fernando. Un saludo, profe, saludo para todos. Si bien todos sabíamos que el debut iba a tener su peso, y usted le explicó ya en esta primera respuesta que la diferencia fue muy grande entre un equipo y otro, reitero, ¿fue el peso del debut o cree que esta es la realidad de la selección en una competencia de alto nivel? No, la verdad no te puedo decir si pesó o no pesó el debut, porque eso va interiormente en lo que siente cada jugador. Yo creo que no. Yo le dije a los jugadores que obviamente las emociones son muy importantes y nosotros estábamos cargados emocionalmente por todo lo que traía el equipo en la previa, pero en un mundial las emociones las tenés que dejar de lado, porque ahí es la toma de decisiones, es el acertar, es la concentración, son los detalles, un montón de aspectos que son trascendentes hacia el destino o el desarrollo de un partido. Me habrán escuchado más de una oportunidad hacer énfasis en la parte física, hacer énfasis en la parte técnica, hacer énfasis en la parte futbolística, porque sabemos que hay determinados niveles donde, si querés, con el orden defensivo, con la garra, con la templanza, con correr, no te alcanza. Entonces ahí es donde todavía tenemos las cosas en el debe. Son las cosas que nosotros tenemos que incrementar y que incorporar y que entender que son claves si nosotros queremos seguir adelante en esta competencia. Entonces ahí es donde yo creo que, más allá si pesaron o no pesaron las cuestiones emocionales, hubo cuestiones que se fueron desde el punto de vista táctico, hay cuestiones desde el punto de vista físico y hay cuestiones desde el punto de vista futbolístico, donde en determinados planos nos superaron y por eso la diferencia en el resultado. Y tenemos que ver de qué manera nosotros, con los jugadores que tenemos, con el plantel que tenemos que tratar de achicar esa distancia. Nosotros sabíamos que, si bien tenés que jugar contra Turquía y tenés que jugar contra Australia, que son también rivales de complejidad, es otra clase de partidos. Este era uno de los partidos más complejos, que no quiere decir que lo vayas a ganar los otros partidos, vas a tener que trabajar y mucho para tratar de sacar un resultado positivo, pero este era un partido de alta complejidad, sin lugar a dudas. Gustavo Gavilán, Mega Cadena.
Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos los presentes. ¿Por qué cree, profe, que no pudimos controlar los costados? ¿Dónde cree que se falló en esa circunstancia? Y por sobre todo, ¿cuánto cambia la planificación para el segundo partido teniendo en cuenta esta diferencia? Uno habla de que se puede perder más todavía en este formato nuevo donde hay que cuidar esos detalles. ¿Te cambian algo ya la planificación, tantos goles recibidos, profe? Más que, yo digo, obviamente que tenés que achicar la distancia, pero esto primero se clasifica por puntos, más que por goles. Los goles se empiezan a tallar eventualmente en otro tipo de definiciones. Entonces nosotros tenemos que abocarnos a tratar de sacar los puntos que nosotros necesitamos para tratar de clasificar. Y para eso tenemos que mejorar futbolísticamente. Si nosotros queremos decir, bueno, hay que ganar el partido 4-1 para tratar de tener una diferencia de gol 0, me parece que equivocamos el punto. Por lo que si nosotros no nos recuperamos, si no mejoramos en todos los aspectos que marqué antes, que teníamos que mejorar, va a ser muy difícil que estés en condiciones de ganar un partido. Entonces acá lo que hay que tratar de hacer es sumar puntos que te permitan llegar a la posición de poder aspirar a la clasificación. Y ahí es donde entiendo de que hay cosas que sí o sí habrá que mejorar, habrá que trabajar y habrá que pulir. Víctor Villalba, Radio Monumental. Gustavo, buenas noches. Le quiero preguntar sobre el partido de Damián Bobadilla, si él realmente estaba entero hoy o tenía alguna limitación, por eso no se sintió cómodo durante el desarrollo del partido, o ahí más bien pasó por una cuestión estructural del equipo. No, Dami estaba perfecto, estaba absolutamente en plenitud. Yo creo que nos costó, no a Damián, le costó al medio campo, nos costó al medio campo tomar las marcas. Ellos te armaban un pentágono de gestación de juego donde te daban amplitud después por las bandas con Des o con Robinson y tenían un muy buen primer pase y mucha velocidad. Entonces te hacían amplia la cancha y cuando el tema era que las coberturas nuestras llegaban después que los pases de ellos. Y más que nada que no podíamos, había un movimiento entre Tillman y Pulisic entrando y saliendo, con McKennie en el otro sector, donde flotaban en posiciones intermedias a las espaldas de los volantes. Y ahí es donde, si no tenés esa capacidad de organización y de anticipo para cortar líneas de pase o para tapar marcas, ahí es donde en definitiva te generan esa superioridad numérica. O bien, cuando tratás de equilibrarlo porque achicás los espacios hacia adelante, ellos buscaban la profundidad con Balogun. Entonces, es un equipo que te plantea muchas complejidades porque tiene respuestas a cada problemática que vos le puedas llegar a poner. Entonces, yo digo que la cuestión de Damián fue más que nada un cambio para buscar un pie que nos pueda a nosotros permitir darle un socio enciso para que nosotros podamos tener la pelota, porque después cuando nos hacíamos de la pelota venía la presión rápida de Estados Unidos y si nosotros sacábamos la pelota atrás y no teníamos opciones de pase, terminábamos dividiendo y Tony Sanabria terminaba jugando 3 contra 1, Julio terminaba jugando 3 contra 2, jugando de espalda en una pelota aérea donde obviamente que iban a ganar porque estaban más posicionados y más preparados los defensores de Estados Unidos que los delanteros nuestros a pelear ese tipo de pelotas. Entonces el cambio obedeció a tratar de ver si podíamos tener con Mauricio en el sector izquierdo, cerca de la zona donde jugara Julio, la posibilidad de encontrar dos buenos pies que ante la presión del rival se puedan sostener la presión del rival y tratar de esa manera, cuando podías romper la presión del rival, obligarlos a retroceder. The last two questions, Eva Rodríguez, Tigo Sports. Buenas noches, profe, a los colegas también aquí. ¿Qué reflexión podemos hacer en este momento sobre la cantidad de amonestados que tuvimos en el compromiso y cómo puede afectar en los próximos partidos? Sí, lamentablemente son muchas amonestaciones, porque las amonestaciones después pasan a ser tarjetas rojas cuando las recibas y a lo mejor tenés instancias límites que tenés que jugarte por un resultado sí o sí en el final y querés contar con todos los jugadores. Por eso la importancia de llegar a tiempo, de que de pronto la pasión o el fervor no te lleve a querer poner una pierna más de tiempo y que de pronto sí te lleve a correr ordenadamente. Y a veces el llegar a destiempo o el llegar tarde te hace terminar cometiendo esas faltas, ¿no? Pero bueno, eso está dentro de
las cosas que nosotros tenemos que tratar de corregir, porque son detalles. Para mí el Mundial son detalles, y esto que bien marcás pueden ser detalles que te pesen en un momento decisivo de la competencia. Entonces son cosas que también están en el debe y que las tenemos que trabajar y hablar. Toto González, La Tribu. Buenas noches, profesor. Bueno, al inicio de su gestión en la selección había recalcado mucho volver a las bases defensivas, que ha sido una gran fortaleza siempre de Paraguay, y a eso agregarle revolución. Así hemos vivido unas eliminatorias que nos trajeron hasta acá. Han sido los dos puntos débiles esta noche, lo defensivo y la revolución. En el segundo gol me tocó ver que ahí recién comenzaron las voces internas de calma, de pedir concentración en los propios jugadores. ¿Cómo hacer al respecto, teniendo en cuenta que esa fortaleza se ve tan diluida en una intensidad que es promedio en una competencia alta como esta? Lo que propuso Estados Unidos es una velocidad y una intensidad promedio en la alta competencia. No ha sido algo que podamos decir un huracán que ha pasado. Esta es una velocidad que hay que manejarla a partir de ahora. Y por último, la gente en Paraguay, profesor, ¿cómo trabajar con ellos también esto que ha sido un entusiasmo tan grande y que esta noche probablemente no será la noche más cómoda a la hora de ir a dormir? Sí, obviamente. A ver, las velocidades existen, sabíamos que eran así y son necesarias. Por eso me hacen volver atrás, pero lo dije cuando terminó en Perú, de que había cuestiones físicas que si nosotros no estábamos a la altura nos iban a costar. Yo creo que cuestiones defensivas sí hubo. Me parece que cometimos, tal vez no tuvimos la coordinación necesaria, la fortaleza necesaria, ni la capacidad suficiente como para por ahí detener, porque nos ha pasado que hemos tenido que enfrentar ataques tal vez más poderosos que esto, y el equipo se las había arreglado para detenerlos. Pero creo que obviamente es entender la competencia también. Acá lamentablemente no hay, en la mitad de la cancha o en defensa no hay dos tiempos. O sea, tenés dos tiempos, tenés control y pase, porque donde querés hacer un tiempo más ya te cae la presión. Y más que nada por la capacidad que tienen los rivales cuando físicamente te juegan con los defensores en mitad de cancha. Y eso es algo que lo hablamos, que es algo que nosotros necesitamos tener también, pero también necesitas las capacidades para tener esa posibilidad de jugar en esos lugares. Porque tenés velocidad de delanteros y tenés velocidades de gente que ataca en la profundidad que te puede hacer daño en ese aspecto. Entonces ahí hay cosas que obviamente que hay cosas que no las tenemos, hay cosas que hay que mejorarlas y hay cosas que ver cómo las podés atenuar en ese sentido. Y creo que la fortaleza defensiva la tenemos que volver a recuperar. Pero te digo, o sea, a ver, podemos perder contra Turquía o podemos perder contra Australia también, pero van a ser partidos de una complejidad distinta a la que tuvimos hoy. Este era un partido muy complejo, sabíamos que era un partido muy complejo, pero que nosotros, la responsabilidad es nuestra. O sea, Estados Unidos es un muy buen equipo, pero la responsabilidad es nuestra porque nosotros tenemos que haberle encontrado las respuestas a ese tipo de cosas. Acá donde hay que reducir el margen de error, hay que reducir, porque si no reducís el margen de error, sabíamos que Pulisic iba a intentar una gambeta, entonces cuando te arranque, te tira una gambeta, ahí es donde tenés que sostenerlo, porque donde tiene la capacidad de tirarte una gambeta y desequilibrarte. Entonces, por más que le mostres, por más que le hables, tenés que vivirlo, y una vez que lo vivís más allá de que son enseñanzas muy dolorosas, porque son enseñanzas, esta derrota de 4-1 es una enseñanza muy dolorosa, estará en la capacidad de aprendizaje que nosotros tengamos para hacer las lecturas que corresponden y saber que en definitiva hay cosas que las tenés que tener de otra manera porque tenés que moverte antes, si te moves después ya te llega la presión, tenés que perfilarte para recibir, tenés que resolver más rápido para adelante, tenés que buscar permanentemente líneas de pase y espacio, porque si no es como das referencias que son, no digo fáciles, pero son muy referenciables en posiciones de ataque. Entonces, esa movilidad y rotación la tenés que tener. Y a veces una cosa es como que te va contagiando hacia la otra y es como que te lleva a estar cada vez más estático. Y lo que nosotros teníamos que hacer era rebelarnos porque teníamos que buscar desde la movilidad, desde la velocidad, otra respuesta, porque si no, no podíamos, estando estáticos, obligarlos a retroceder a Estados Unidos. Y bueno, esas son respuestas que también las tenemos que buscar nosotros desde afuera también. Y después al país no le
¿Qué le puedo decir? Obviamente que la expectativa del país en este debut de la Copa del Mundo estaba en otro lugar. Y yo les dije que yo no iba a pedirle a ningún paraguayo que sea racional. Nosotros tenemos que ser racionales. Nosotros tenemos que ser racionales y no podemos dejarnos volar porque sabemos las complejidades que tenemos, sabemos la problemática que vamos a enfrentar. Por eso siempre le hablé de que hay procesos y que son cosas y son enseñanzas y son aprendizajes que tenemos que tener. Y hay hábitos que hay que adquirirlos porque esto es la elite. Y si uno quiere competir en la elite, tenés que nivelarte a este nivel, porque de otra manera no te alcanza con lo que tenés en eliminatorias. Entonces, estos son aprendizajes dolorosos, sí, muy dolorosos. A nadie le gusta perder, y menos 4-1. A nadie le gusta, y en un debut de una Copa del Mundo, después de 16 años de estar esperando por una chance de jugar una Copa del Mundo. Entonces, yo lo único que les puedo decir, lo que dije siempre, nosotros vamos, ahora se lo dije a los jugadores recién en el vestuario, este es el momento de cerrarnos para adentro, de mirarnos a la cara y decir, sí, hay cosas que no las hicimos bien y que las tenemos que hacer mejor, pero que hoy empezó la Copa del Mundo, no terminó la Copa del Mundo hoy. Y nosotros hasta el final vamos a pelear. Y esa es nuestra idiosincrasia, esa es nuestra forma de ser, eso es lo que históricamente definió a Paraguay. Y obviamente que esta no fue la expresión de que Paraguay deseaba tener de esto. Nosotros tampoco la queríamos tener de esta manera, pero sabemos y somos responsables directos de por qué pasó estas cosas, para asumir las responsabilidades, mirarnos para adentro, tratar de corregir y seguir peleando, porque nosotros, mientras tengamos un minuto de tiempo, vamos a seguir peleando por clasificar, y eso no tengan ninguna duda, eso se lo puedo garantizar. Entonces, de la misma manera, yo lo único que digo, nada. Tengan paciencia. Nosotros sabemos lo que llevamos en el pecho, sabemos la responsabilidad que tenemos, sabemos la ilusión que tiene el país y sabemos que tenemos deudas por delante que tenemos que saldar. Nuestro trabajo es trabajar una semana para intentar empezar a saldar esas deudas y tratar, como no tengo ninguna duda de que vamos a hacer lo posible y que vamos a luchar por clasificar. No tengo ninguna duda de eso. Última pregunta, Chochi Obando, Urbana Sports. Profe, un gusto. ¿Sentís que esta derrota abre muchas puertas de cambio, te mueve, te impulsa a repensar muchas situaciones, por ejemplo, del armado del equipo en el esquema, en los nombres? Tal vez sea pronto para tomar una decisión, pero ¿sentís que se abren puertas de ese tipo para lo que se viene? Digo, para encontrar un nivel óptimo del onceno, porque hoy estuvo lejos de lo que alguna vez pudimos ver como el nivel más óptimo de Paraguay. Gracias. Sí, pero yo digo, ahí donde tenés que tener calma. Porque de pronto, obviamente, vos venís así, hacés, agarra, listo, le pega una patada y vuela todo para arriba. Entonces, todo lo que vinimos trabajando no sirve para nada, porque de pronto perdimos un partido porque jugamos mal. Entonces, saber qué cosas fueron las que nos llevaron a que nosotros tengamos este resultado. ¿Por qué nosotros perdimos de esta manera? ¿Por qué Estados Unidos nos manifestó la superioridad que nos manifestó? Fueron cuestiones tácticas, fueron cuestiones individuales, fueron cuestiones físicas, fueron cuestiones de velocidad, fueron cuestiones de resoluciones, fueron de sociedades. Entonces, yo digo que hay que hacer los ajustes que tenés que hacer. Tenés que hacer los ajustes que tenés que hacer. Ahora, me parece que el equipo había dado respuestas, no ahora, porque jugamos un montón de partidos amistosos contra rivales como Estados Unidos mismo, o rivales como México, o rivales como Marruecos, que nos tocó ganar, o Japón, o Corea, y nos tocó estar siempre en partido, de lo cual hoy nosotros no estuvimos a la distancia que sí estuvimos en esos partidos. Entonces, a mí me parece que la pregunta a responder, antes de decir, no, hay que cambiar el esquema, hay que cambiar jugadores, hay que modificar cosas, es decir, ¿por qué razón nosotros no estuvimos tan cerca como estuvimos anteriormente? ¿Qué fue? ¿Cuáles fueron los factores que influyeron a que nosotros no tengamos la respuesta o el rendimiento que nosotros hubiésemos deseado tener? Entonces, una vez que encuentres esas respuestas, ahí donde después me parece que tenés que pasar a buscar las soluciones que un partido en determinado momento te puede llamar a necesitar.